Si cuando miras el contenido de este video te enojas, claramente no conoces al Señor. Jesús es el que dijo: no temas, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo entrara hoy a predicar a tu congregación? ¿Cuál sería la reacción de las personas si el apóstol Pablo entrara caminando de oculto a tu congregación y se subiera a la plataforma a predicar? Es de dominio público, como dicen las escrituras, que hoy por hoy se está predicando un evangelio light, un evangelio conformista, un evangelio motivador. ¿Y qué pasa? Está muy bien, la gente está mal, muchas personas entran con el corazón lastimado, con muchas aflicciones, y está muy bien llevarle ánimo a las personas. Pero el problema es cuando los predicadores te predican solamente palabra de Dios que te motiva. ¿Por qué? Porque vos salís contento de la congregación, pero no hay cambio en tu vida. No hay ningún cambio. Conozco casos de predicadores que deciden, cuando están leyendo la palabra de Dios, llegar hasta cierto punto porque consideran que las palabras que siguen son demasiado fuertes, entonces no las incluyen en sus predicaciones. Entonces, la pregunta es esta: ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo entra hoy a predicar en tu congregación? Te voy a poner un ejemplo. Hay un caso en tu congregación de una persona que está en fornicación. Pero no me refiero a una persona que cayó en fornicación, que tropezó, sino me refiero a una persona que está fornicando, que es de conocimiento público, que esa persona está viviendo con una persona sin estar casado, que esa persona está acostándose constantemente con mujeres, constantemente. Claramente ya no es una persona que tropieza, sino que es una persona que está en el pecado. ¿Cuál sería la manera de reaccionar de la iglesia? ¿Cómo debería la iglesia accionar ante esta situación? Bueno, hoy seguramente escucharías cosas como: bueno, habría que hacer sanidad interior, hablar con él para que se arrepienta, y bueno, y si no se arrepiente y lo sigue haciendo, y bueno, hay que perseverar. Pero esto no es tan así. Vamos a leer qué es lo que haría el apóstol Pablo en una situación así, ¿ok? Porque esta situación se dio en la iglesia de Corintios. Vamos a leerlo. En 1 Corintios 5, del 1 al 5, dice: es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió ese pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que a esta persona, esta es una persona que se estaba acostando con la esposa del padre. Y dice, es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. O sea que todo el mundo lo sabía. Dice que ni siquiera los paganos o ni siquiera los mundanos toleran una cosa así, pero en la iglesia lo estaban tolerando. ¿Y qué les aconseja Pablo? Echen al inmoral de la iglesia, entréguenlo a Satanás.
Imagínense a Pablo subiendo, yo me imagino a Pablo ahora entrando a tu iglesia, a tu congregación, diciendo, bueno, hay un caso de inmoralidad, a esta persona hay que echarla de la congregación. ¿Qué le diría a la gente? Mi Dios no es así. ¿Cómo vamos a echar una cosa a una persona? ¿Cómo vamos a echar a una persona? Sos muy duro, no tenés corazón. Dios no es así. No tenés misericordia. ¿Por qué? Porque te enseñaron mal. Tu manera de accionar sería la de ser permisivo, con la intención de que algún día se arrepienta. Pero Pablo nos está enseñando que ante una situación así, echemos al inmoral de la congregación. Que lo echemos de la congregación. Pero muchas personas hoy dirían, eso es muy duro, Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo lo vamos a echar? Tiene que estar dentro del redil. No, porque mientras se comporte como una cabra, tiene que estar fuera del redil de las ovejas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo le dice y le pide a la iglesia que eche al inmoral? Porque uno dice, claro, ¿no? Mejor que esté con nosotros, así, bueno, se arrepiente. Así cambia su conducta. ¿Por qué Pablo lo echa? Es muy sencillo, te lo voy a explicar. Porque si vos sos permisivo, sabiendo que hay un pecado grave en la vida de una persona, primero, te estás haciendo cómplice de pecado, porque lo estás permitiendo. Ahora, el Espíritu Santo está en esa persona que está incurriendo en pecado. ¿Está el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo abandonó a esa persona. Y si el Espíritu Santo abandonó a esa persona, ¿por qué vos no la abandonás también? Digo, si el Espíritu Santo se fue de esa persona porque esa persona vino, se bautizó, estuvo un tiempo en la iglesia, se comportó bien, pero ahora está fornicando, y el Espíritu Santo claramente ahí no está. ¿Vos qué haces al lado de esa persona? Se va el Espíritu Santo, pero vos te quedás. Ahora, hay una causa muy, muy importante por la cual Pablo les dice a la iglesia de Corintios, echen a esta persona de medio de ustedes. Y esta causa es que cuando vos le pones un límite, estás haciéndolo por amor. ¿Por qué? Porque esta persona se va, y si esta persona realmente estaba equivocado, estaba confundido realmente, digamos, vamos a decir que era una oveja, se lo expulsa por amor. ¿Por qué? Porque se va a sentir que ya no forma parte del cuerpo de Cristo, que ya no forma parte de la iglesia. No le va a quedar otra que arrepentirse. Tiene dos caminos esta persona. Se arrepiente porque le va a agarrar una tristeza excesiva por esa situación, porque ya no puede formar parte de la congregación. Se arrepiente, cambia su vida, se destruye su naturaleza pecaminosa y ahí sí vuelve renovado. Ese es el motivo por el cual hay que echarlo. Se lo echa por amor. Entonces, ¿qué pasa si en tu iglesia hay un caso de inmoralidad sexual recurrente? No hablo de alguien que cayó en pecado, tuvo un tropiezo, y no estoy diciendo que sea permitido, no estoy diciendo que es permitido tropezar, pero una cosa es que alguien tropiece y otra cosa es que una persona recurra en un pecado. Si alguien del ministerio de alabanza, ¿no? Seguramente Dios le esté hablando a alguien. Si alguien en el ministerio de alabanza está en concubinato, está en unión libre, viviendo con una persona, a esa persona hay que echarla de la congregación. No puede formar parte del pueblo de Dios. No entra al cielo. Por lo tanto, ¿por qué lo dejas entrar a la iglesia? ¿Entendés? ¿Qué pasaría si Pablo va a predicar a tu iglesia hoy? Si no te agradan las palabras de Pablo, no te agradan las palabras de Dios. Porque el que escribió esto es el Espíritu Santo a través de Pablo. He escuchado muchas veces a gente decir, eso lo dijo Pablo, eso lo dijo Pablo. Pablo habló en representación de Dios, porque la Biblia dice que toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. O sea que es Dios el que está hablando. Es Dios el que te está diciendo, a esa persona tenés que echarla de la congregación. Si a vos no te agrada esto, pues no conoces la palabra de Dios. Es muy probable que nunca nadie, o que no la hayas leído y que nunca nadie te haya expresado estos versículos. Dirías, qué duro que es esto, como le dijeron a Jesús, ¿no? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No quiero escuchar eso, me voy.
Quiero escuchar a una persona que me hable de motivación, que me hable de relaciones de pareja, de sueños. No, no. Si querés entrar al cielo, yo te digo una cosa. Pablo, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. No es el apóstol enviado al pueblo judío, no es el apóstol enviado al pueblo de Samaria, es el apóstol enviado a los gentiles. Es tu apóstol, mi apóstol. La mayoría de los que ven este canal somos gentiles. La mayoría de los que estamos acá somos gentiles. Pablo es nuestro apóstol. Si no conoces la palabra de Dios a través de Pablo, no conoces a Dios. No me podés decir que conoces a Dios si no conoces la escritura de la mano de Pablo. Porque si no conoces la escritura, no podés obedecer. Y si no obedeces, no conoces a Dios. Porque ¿qué dice Primera de Juan? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Porque obedecemos sus mandamientos. Todo el que dice lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si a vos esto que yo te estoy leyendo no te agrada, pues probablemente no seas cristiano. ¡Wow! Vamos con otra situación. ¿Cuántas personas van a la iglesia y los fines de semana van a la congregación, están alabando, adorando, pero en la semana te encanta juntarte con la gente del trabajo a jugar a la pelota, a comer una barbacoa, un asado, a pasarla bien con gente del mundo? Pero ¿qué tal si yo te digo que esto a Dios no le agrada, que Dios no quiere que estés con gente del mundo? ¿Vos qué me vas a decir? ¡Ah! Pero Jesús comía con los pecadores. Son los enfermos los que necesitan doctor, los que necesitan médico. Pues yo te quiero leer lo que dijo Pablo. ¿Qué pasa si Pablo se sube al púlpito en tu iglesia y lee esto? Segunda de Corintios 14 al 17. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Pablo nos enseña de parte de Dios que no formemos yunta con los incrédulos. Te lo resumo al español de hoy en día. No tengas amigos mundanos. Pero ¿cómo hago para predicarles? Me vas a decir. No, vos sos una persona que no quiere que se extienda el evangelio. No, una cosa es acercarte a personas que no tienen a Dios, llevarles la palabra, enseñarles, juntarte con ellos, hablarles del Señor, hablarles de Dios, hablarles palabra de Dios y que ellos, por pura misericordia de Dios, algo pase en su corazón y quieran conocer a Cristo. Una cosa es eso. Y otra cosa es hacer yunta. Hacer yunta es tener una amistad profunda. Hacer yunta es estar todo el tiempo junto con. Si vos sos una persona que está todo el tiempo junto con mundanos, ¿cómo me explicás tus conversaciones? ¿Qué puede salir de la boca de un mundano que a vos te agrade? ¿De qué vas a hablar? Yo, por ejemplo, soy una persona que habla las 24 horas de Dios. Y sí, mis amigos del mundo ya no están conmigo hace muchos años. ¿Por qué? Porque era Jesús esto, Jesús aquello, Dios lo otro. La palabra de Dios dice esto. Y ellos quieren hablar de fútbol, quieren hablar los hombres de mujeres, las mujeres quieren hablar de hombres, que el cine, que las películas. Y a mí eso no me hace nada, no me mueve adentro. ¿Qué te está pasando adentro en el corazón? ¿Qué tenés adentro de tu corazón que te hace sentir cómodo con mundanos? Te repito, no significa que no tengas que juntarte con gente que no conoce a Dios, porque como bien Jesús comía
hemos leído en las Escrituras que Jesús se sentó a comer con prostitutas, cobradores de impuestos, que eran gente en esa época que realmente los consideraban pecadores, ¿no? Los religiosos de la época los consideraban pecadores y de repente lo ven a Jesús comiendo con esas personas y dicen, ¿cómo puede comer con pecadores? A esas personas Jesús les estaba predicando el reino de Dios. Y es muy probable que muchos de los que estaban en esa mesa terminaron juzgando a los religiosos. Es real que hayan terminado aceptando a Cristo, ¿no es cierto? Porque hay que estar en presencia del Señor y negarlo. Pero bueno, ese es otro tema. No estamos hablando de personas que casualmente pasan por tu vida. Estamos hablando de personas a las que vos frecuentás, gente con la que vos querés estar todo el tiempo. Si tus compañías son mundanos, vos probablemente no conozcas a Dios. Dice la palabra de Dios que de lo que abunda en el corazón habla la boca. O sea, todo lo que llene tu corazón, lo que más tengas en tu corazón, de eso habla tu boca. Hoy por hoy, yo creo que se podría cambiar eso por de lo que abunda tu corazón se ve el perfil de tu Facebook, ¿no? Pero también eso es tema para otro video que tengo pensado hacer. Pero el tema es este. ¿Con qué personas te juntas? ¿Qué pasa si va Pablo a tu iglesia y te dice no tengan unión coyuntural con gente del mundo? ¿Vos cómo te sentirías? Si esto que te estoy diciendo te ofende, pues no conoces a Dios. Probablemente nunca nadie te haya predicado estos versículos, probablemente nunca hayas leído. Pero yo quiero ir más profundo todavía. ¿Qué pasa si Pablo se para en la iglesia y dice así? Primera de Corintios 5:11. En esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con esa persona ni siquiera te juntes para comer. Pablo te está diciendo que no tenés que relacionarte con nadie que diga ser cristiano y sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Vamos a ver, que sea inmoral. Hay muchas maneras de ser inmoral. No solamente está la inmoralidad sexual, sino está la inmoralidad. Hay personas que son inmorales, hay otros tipos de inmoralidad. Avaro, bueno, la avaricia, idolatría. O sea, una persona que te dice, yo amo a Cristo, pero sí, vamos a ver a tal jugador de fútbol y vas al cuarto y tiene los pósters de su jugador de fútbol. O te dice, sí, yo amo a Dios, pero tiene un santo, un muñeco y está adorando el muñeco. Eso es idolatría. Calumniador, una persona que te dice, sí, gloria, aleluya, aleluya, pero ves que miente y le miente a los demás. Una persona que es borracho o estafador. Dios te está queriendo decir, Pablo estaría predicando en tu iglesia que no te juntes con ninguna persona que diga ser cristiano, pero que su vida demuestre lo contrario. Que con esa persona ni siquiera te juntes a comer. ¿Vos qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si yo voy a tu iglesia y digo, no se relacionen con nadie de esta congregación que, diciendo ser cristiano, sea avaro, mentiroso, que esté en fornicación, con ese ni te juntes a comer? ¿Vos qué me dirías? Claro, el problema es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Por tanto, si te ofendes porque no conoces a Dios, vos seguramente me dirías, sí, bueno, pero Nicolás, tenemos que entender al que es débil en la fe. Bueno, ok, hay un tiempo para ser débil, y hay un tiempo débil en la fe, y hay un tiempo para empezar a crecer. Hay personas que no quieren crecer. Hay personas que piensan que están comiendo alimento sólido, pero todavía ni siquiera bebieron leche. Cuando uno es niño hay cosas que se le permiten porque uno es niño, pero cuando uno ya debería haber dejado de ser niño, ya ves. Vivimos hoy por hoy una situación en la iglesia que es decadente. Yo creo que muchas personas dicen, gloria, aleluya, tenemos la libertad de adorar, no somos perseguidos.
Si no estás siendo perseguido es porque en tu iglesia no se está predicando esto que yo te estoy diciendo a vos. Por predicar esto que yo estoy predicando, a mí nadie me invita a predicar en las congregaciones. Ni siquiera quiero y creo que ni siquiera iría, así que si alguien está pensando en invitarme, no lo hagan porque probablemente no vaya, salvo que Dios me lo pida, pero este tipo de predicaciones te cierran las puertas. ¿Cómo le pasó a Jesús? ¿Ustedes por qué se piensan que a los apóstoles los mataron a casi todos menos a Juan? Pero ¿por qué murieron mártires los hombres de Dios? ¿Por qué los profetas en el Antiguo Testamento eran asesinados? Por decir la verdad. Y a vos nadie te está diciendo la verdad. Y esto que yo te estoy mostrando es solamente un pedacito, así chiquitito. No tenés ni idea. Ni idea. Si no conoces esto, no tenés ni idea de lo que es la vida cristiana. No sabés vivir como un hijo de Dios. Por eso te tenés que poner a leer la Biblia. Es uno de mis mayores focos en todos los videos. Tenés que escudriñar las Escrituras. No seas vago espiritual. No seas vago espiritual. Tenés que escudriñar las Escrituras. Escuchen esto. Primera de Corintios 16, 22, Pablo dice: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranatá. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Quién es el que me ama? El que me ama es el que obedece y el que hace suyos mis mandamientos. Que Dios te bendiga.